Punto aparte. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Beta TV Pro y llegamos a los 1000 suscriptores, así que un aplauso. Y bueno, esta es la razón por este nuevo programa, que es Punto Aparte. Es algo distinto a lo que vengo haciendo en el canal, tutoriales, cortometrajes, timelapse, de todo. Pero no ha habido un programa así como donde se hable de algún tema en específico, cine, Sí, donde más que nada se hable, más que sí. enseñar. Este espacio fue hecho más que nada para discutir a manera de vlog, se podría decir, o talk Sí. show, ciertos temas que pueden ser misceláneos al mundo de la edición, de la filmación, del cine, televisión y muchas otras cosas más. Y por eso, Punto Aparte. En este programa en especial vamos a tratar cómo era la grabación y edición antes de las computadoras, Exacto. en la era análoga. Así que está César, aquí acompañando, un aplauso para César y Felipe, que está atrás. Aprovecho de decirle a Felipe que por favor le baje un poco al auxiliar, a los parlantes que están ahí atrás, que hace un poco de ruido, sí. Sí, un poco como uy, que se nos va. Bueno, Bueno, que está muriendo. y por eso César, introdúcenos en el tema. Actualmente todos nosotros ocupamos tecnología digital para hacer nuestras propias películas caseras, sacar fotos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Incluso en el gran cine, en las grandes industrias, ahora se utilizan las cámaras gigantescas que tantos conocemos y que algunos de nosotros tanto soñamos con tener algún día. Sí, y bueno, vamos a comenzar con la diferencia. Bueno, en realidad vamos a comenzar con esto, pero con esto vamos a decir todo. Exacto. Vamos a soltarlo todo. Con esto, Dejar que es la soltar sí, toda la parrilla. sí, es la diferencia entre lo análogo y lo digital. Claro. Puede ir ventaja para una y una para otra. Sí, dependiendo de qué sea. La primera es, en el sistema analógico la calidad depende de la cinta de video y del reproductor. La calidad. Sí, exacto, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, una cinta de una cámara casera de los años 70 que una cámara de los grandes estudios de Hollywood. No es lo mismo tener una que la otra, y tampoco es lo mismo tener cierto proyector que otro. Y además depende igual de la época en la que fue construido, cómo fue manejada la cinta y muchas otras cosas más. Bueno, como yo te digo, pero igual era como, la diferencia era bastante, ¿sí? Sí. Pero hoy día algo pasa como lo mismo, pero no es tan grave. No es una diferencia gravísima. Porque la verdad es que uno puede, ahora tenemos full alta definición y todo bien, pero ahora los cines tienen una calidad 4K. 4K, 5K inclusive, algunas cámaras Sí. como la Red Scarlett que graban hasta 5K y creo que incluso más. Sí, entonces, pero la diferencia de precio es abismante, entonces... Sí, el precio es... Igual hay un problema, pero no es algo tan... Hay problemas de precio, pero no son problemas gigantescos. Porque antes las Antes cámaras eran carísimas, era hasta caseras. muy difícil acceder a ellas. Las cámaras caseras se llamaban caseras, pero eran igual... y eran caras también Como para la yo, época. como yo alcancé a usar una Handycam que usaba estas mini Sí. DV, que son Sí, pequeñas, yo igual tuve una de esas. y le ponías la mini DV y era como así una cámara. Sí, era bastante como de este no, y porte. eso ya que era como el 2000 ya Era como- más nuevo. Allá por el 2002 yo tenía una mini DV, creo que era una Samsung. Sí, y era Pero bastante lo que buena, sí, sí. Lo que hay que destacar, eso sí, que esas cintas dan mucha mejor calidad que una... Sí, los colores son más, como tienen como un poco más de calor, se podría Sí, decir. por ejemplo, en la era digital, cuando tú usando algún tipo de tarjeta de memoria, cuando comenzó esto de la era digital, Era muy complicado, sí. Era como la Era- calidad, bueno, grababa en alta calidad, que era Pero- 720 por 480, pero como que hacía dudar esa calidad. Sí, yo recuerdo, mira, después de la mini DV, la cámara mini DV que tuve, que era una cámara muy buena, tenía buena calidad. Tuve una Sony Handycam que fue una de estas primeras cámaras digitales que utilizaban la tecnología Como un de disco duro. almacenar un disco duro. Ni siquiera una tarjeta de video como las cámaras Nikon o Sí. las Canon, que son muy buenas, pero esta era una con disco duro que no se podía... al que no se podía acceder, se podría decir. Pero Era- la calidad no... La calidad no era buena, se veía como un poco de ruido, parecía a la Y televisión la calidad no antigua. era tan mala. Sí. O sea, era mala. No era- En era- cambio, una de esas mismas que grababa en la misma calidad, pero en una cinta de video, Era mejor.
en un celuloide. Tenía bastante buena calidad. Era increíble. Ayer estuvimos viendo una cinta. Un VHS y se veía muy bien. O sea que fue grabada en una mini DV y se pasó a VHS y se veía espectacular, ¿verdad? No había ningún problema. Sí, eso es como... Eso es lo que uno piensa ahora, que si uno en full alta definición usa tarjeta de memoria, imagínate si usáramos cintas. A lo mejor quizás... A lo mejor sería una calidad alucinante. Una calidad muy similar a la que hay en industria de cine, tal vez. Bueno, vamos a la segunda diferencia, bueno, que es el sistema digital permite editar de forma no lineal. Esto es muy interesante porque muchos se preguntarán cómo editaban las películas antes de que hubieran computadores, porque ahora todos ocupamos el computador para editar una película o un video, lo que sea. En ese tiempo se tenía que utilizar una máquina gigantesca, muy grande, llamada Moviola. Se inventó allá por los años 10, años 20. 1917 por un nombre raro. No, mejor ni lo decimos, lo dejamos en los títulos porque es un nombre muy raro. Es un nombre extraño. No sabemos cómo se pronuncia. Y después era originalmente una máquina para poder ver películas caseras. Para él, era una máquina que había hecho para su familia y cosas así. Después la vendió una gran compañía que no recuerdo cómo se llamaba. Sí. Y los estudios Douglas Fairbank. Esos. Bueno, fue vendida a ellos y así fue popularizándose la Moviola. Se llama Moviola. Y la función cambió por completo. Sí. De ver a editar. De ver a editar, porque tenía una pequeña pantalla y ahora se utiliza esta máquina para tener el celular ya editado y empezar a editar. ¿Cómo se editaba en esa época? Era literalmente cortarlo y pegarlo con cinta adhesiva. Era muy tedioso, no cualquiera podía ser editor en ese tiempo y además la grasa que utilizaban esta máquina de la Moviola en varias de sus partes podía dañar el film de una manera muy considerable y si cometías un error muy grave con tu película, se acabó. Chao película, porque el film cuando está en proceso de edición es único, no hay ninguno más, no tienes ninguna copia, a menos que hayas hecho una copia antes. Pero lo que estás editando ahí es único y si se arruina en ese momento, en el instante de la edición, no lo vas a poder recuperar nunca. Y bueno, el celuloide fue descubierto por John Wesley Hyatt. Sí, el celuloide se fue perfeccionando a través de los años, al igual que la técnica de edición, porque en sus primeros años se dañaba bastante, pero cada vez más se fueron haciendo más técnicas para poder hacer la edición de una manera más limpia, que haya menos ruido, más calidad. Después se creó el Technicolor y después en los años 80 el color ya fue un estándar. Hasta que ya, pero ya en esos años fue siendo reemplazado por otra cosa. Una mesa de montaje horizontal. La mesa de montaje horizontal. Se empezó a utilizar alrededor de los años 70 y 80. Sí. Y después ya fue estándar por los 90, se podría decir. 90. Porque después en los años 70 ya prácticamente muy poca gente ocupaba la Moviola. Porque por el daño que podía causarle a la película y todo el ruido que se notaba. Y en los 2000 ya fue el fin de la era analógica a manera masiva. Ya en los 2000 se seguía filmando con celuloide, pero después se pasaba a digital y se editaba de manera digital todo en un computador. Sí, como se hace actualmente. Sí, como se hace actualmente. Bueno, vamos a una tercera diferencia, que es en el video digital los colores se ven de forma exacta. Sí, la verdad hay un montón de herramientas para regular los colores, balance blanco, así. Y se puede hacer muy simple hacer esos cambios así. Hasta hay formatos que lo puedes editar en postproducción y cambiar esos colores. Es bastante simple y además que la definición es muy exacta. Sí, es como te ayuda un montón los programas de la actualidad. Prácticamente cualquiera puede hacerlo. Llegar y cambiar hacer un pequeño color, la corrección de color. Antiguamente no tengo ni siquiera conozco la técnica las técnicas que se utilizaban para poder hacer corrección de color en la época analógica. De hecho, hubo una corrección de color en la película El Padrino, una muy buena película, se las recomiendo. Hicieron corrección de color.
No tengo idea cómo lo hicieron. Sí, porque no tengo idea cómo lo imagínate que hicieron. estamos hablando de los celuloides en ese tiempo, entonces eran 24 fotos o 20. 24 yo creo que 24 deben haber sido ese fotos era, creo que el estándar. por segundo. Entonces habría que editar una por una. Una por una. Sí. Hacerle esa corrección de color y no sé cómo. No sé cómo lo dices hicieron. tú. E hicieron más encima un trabajo excepcional. Sí. Lo hicieron muy bien. Bueno, vamos a la cuarta diferencia. Muy bien. Que es que en el sistema de video digital, al realizar una copia, no pierde calidad. No pierde calidad, ¿verdad? Cuando tú exhibes cuando tú vas haciendo copias de una cinta de celuloide para una película y exhibirla en un cine, es posible que vaya perdiendo la calidad porque se va maltratando un poco más el film. Como pasaba con como en el último tiempo, como veías, pasaba con los VHS, que tú Sí. tenías una buena calidad, después lo copiabas, pero ya iba perdiendo. de a Iba poco perdiendo con el tiempo. sucesivamente la calidad. Eso sucedía también cuando querían hacer películas de los grandes estudios y las querían distribuirla a otros cines. Ese es un problema, pero en la era digital, no. La Claro, calidad, es casi exactamente la misma ya. Sí, de hecho, en los cines cuando querían pasar de una cinta a otra, las películas que por ejemplo duraban unas 3 horas de esa época y tenían que tener varios rollos de cinta, o de film mejor dicho, y están exhibiéndola en el cine, hay un pequeño punto púrpura que se ve en varias películas, en una esquina. Que varios hemos visto y varios recordaremos en películas antiguas, casi por ejemplo al final de una escena o casi al final de una película antes de que vengan el crédito que dice el fin. Pues eso no era sin querer, era a propósito, porque era la forma de decirle a la persona que está proyectando la película que es el momento de cambiar la cinta. Sí. Sí, Y era bueno, muy popular en ese tiempo. Otra diferencia que tiene la era digital con la análoga es que requiere menos personal la era digital. Antiguamente tú requerías no solamente un solo editor, requerías personas que lo ayudaran, asistentes de edición. Un montón de gente. Si querías hacer una Y película... para la grabación igual. Sí, para la grabación. Y si querías hacer una película Technicolor, personas que estén dispuestas a Para trabajar... pasar de blanco y negro a color. Para pasar de blanco y negro a color, que fue una técnica que no fue estándar hasta que yo creo que los años 60 y en los 70 ya empezaron a hacer películas de color completamente. Y requería mucho trabajo y requería mucho personal. En cambio ahora el hecho de la era digital da una mayor accesibilidad a la gente independiente, por ejemplo como Beta TV Pro. Beta TV Pro, de hecho... Si no fuera por la era digital ni porque las cámaras son más baratas, no es tan caro, y incluso un computador editas, quizás cuánto salía ¿cómo se llama las máquinas, la mesa de montaje horizontal? Debe haber salido un montón de dinero. En cambio lo haces con un computador como esto. Y cualquiera lo puede hacer, da persona, mucha accesibilidad y además de que al poder hacer por ejemplo un video tú solo, también te puede dar mucha libertad creativa, algo que en ese tiempo tampoco era muy común. Era difícil. Era ese difícil era tener el problema. 100% de libertad creativa, que es algo con lo que muchos soñamos y que es muy doloroso si es que te la quitarían. Ahora Sí. cualquiera puede iniciar su propio canal en YouTube, hacer una propia película independiente. Y todo gracias a la era digital. Como tú decías, ahora uno hace los créditos en el computador y tú decías antes Sí, que mira, tenías que esto contratar es gente. una historia muy interesante porque, por ejemplo, uno ve La Naranja Mecánica y vemos los créditos del comienzo que dice A Stanley Kubrick Production. Bueno, se ven muy derechos, se ven como si como si hubiesen sido escritos en una computadora. Pero no, en ese tiempo no existían las computadoras, esta película es del 71. Y en ese tiempo tenían que contratar a gente con excelente caligrafía para poder escribir los créditos y ahí ponerlos en las imágenes del film. No había otra forma. Sí, y eso era. Requería mucho trabajo, Mucha paciencia. Todo eso se hacía en el proceso de edición y puede haber sido muy estresante. Debe ser muy divertido hacer una película con ese estilo. Debe serlo. Pero a la vez de causar estrés igual. y es muy fácil que algo salga mal, pero debe ser divertido sin dudas y requiere mucha habilidad, pero a fin de cuentas puede traer un muy buen resultado, porque como ya dije, varias películas antiguas tienen una excelente calidad de imagen, ya lo hemos visto en varias películas, Apocalypse Now, El Padrino. Y ahora hablemos un poco de las cámaras. Las cámaras, bueno, en los años 80 y creo que incluso en los 70 se hicieron muy populares las cámaras caseras llamadas Super 8. Quizás alguno de ustedes haya tenido
durante su juventud una Super 8. Fueron cámaras que normalmente tenían una especie de mango, eran horizontalmente cuadradas, tenían el lente acá y uno podía andar con ellas así. Eran utilizadas para grabar películas caseras o para hacer pequeñas producciones. Su calidad no era tan buena, pero tiene su propio encanto. Es una cámara muy genial. Era una de las cámaras más accesibles en esa época. Porque también habían otras cámaras pero eran más grandes y tenían más equipamiento. Sí, después de eso vinieron complicaba a la las gente. VHS. Y más encima eran Que- caseras. Eran sí, caseras. y eran caseras, Entre y eran- comillas. Yo creo que de este porte, las VHS, Sí. varias habían que traerlas en el hombro. Tú ibas grabando En ahí. Volver al Futuro sería una cámara que era como Una así, vez- que era como... Creo que era una VHS, o si no una de Betamax, no estoy Sí. seguro. Y eran cámaras muy grandes y varias de esas, las VHS, normalmente venían en grandes maletas Sí. y traían un montón de cosas. Traían micrófono, traía cable para esto, un montón de En cosas. cambio, ahora... En cambio, por ejemplo, una Super 8. Eso fue lo revolucionario de la Super 8. Sí. Que era una cámara bastante sencilla de llevar, era pequeña, se podía guardar con facilidad, la podías llevar en un bolso y no tenías ningún problema. Claro que en ese tiempo era muy difícil que la pudieras revelar tú mismo, si no la enviabas a un laboratorio, que era lo que la mayoría de la gente hacía, y tenías que esperar un tiempo a que te llegara el rollo, ya revelado, con un rollo Sí. así, redondito, bien bonito, porque la cinta está en un cartucho cuadrado, la de la Super 8 por lo menos. Un 8 milímetros. Un 8 milímetros, por eso se llamaba Super 8. Y lo ponías al lado, era un cartucho. Kodak fue creo que la compañía que hizo más de estos cartuchos. Y con eso tú grabas y después la sacas y la envías creo que por correo a un laboratorio. Pero esos laboratorios normalmente quedan en países como Suiza, no sé, cosas así. Tenías que esperar un buen tiempo. No sé si habían algunos por Latinoamérica, debieron haber habido, sí. Bueno, y con el tiempo ya fueron saliendo otras cámaras que funcionaban con cinta. De hecho, Canon igual tuvo una Sí. cámara Super 8 muy buena. Hasta que llegaron estas mini DV. Las mini DV que se utilizaron más que nada a fines de los 90, comienzos del nuevo milenio. Nosotros alcanzamos a tener cámaras mini DV y eran Sí. muy buenas, sí, eran muy buenas. Porque usaban unas cintas pequeñas y duraba bastante tiempo y la calidad Era buena, sí. era buena. Y Y- eran cámaras caseras y y- bueno, ya como era más moderno, eran más pequeñas. Eran más pequeñas, sí. En cambio, Después vino, claro que esos fueron los primeros pasos que dio la era digital. sí, ya era como... Era solamente en el ese comienzo. tiempo ya era, yo creo que más automático, tenía más funciones, esas cámaras. Sí, era demasiado. Funcionaban bastante bien y yo creo que venían bien equipadas, yo preferiría una de esas cámaras. Si grabaran en alta definición, las preferirías a una Handycam. Sí, porque las Handycam actualmente igual, que todavía las venden. Pero esos fueron los primeros pasos de la era digital, porque ahora tenemos varios ejemplos de mejoras de calidad en otras Sí. cámaras, que no sean como las Handycam o las primeras cámaras digitales que hubieron, que grababan en su disco duro o en una tarjeta de video. Sí, bueno, ahora en el video digital lo bueno es que las cámaras son pequeñas, entonces puedes grabar vacaciones Sí. y video fácilmente, tú llegas, sacas la cámara. Ahora si quieres llegar un poco más arriba, ahí tienes que equiparte con una cámara quizás no mucho más grande. Como yo te comentaba, una cámara que es una profesional que sale como $2000, que es una XA20, que es profesional y tiene como un tamaño de una Handycam, que es como Sí. no es tan grande. No es tan grande. Y Y aquí- antes una Super 8 debe haber sido de soporte. De más, Probablemente. fue revolucionaria de hecho por su tamaño. Sí, Sí. a mucha gente le gustaba. De hecho, a mí me encantaría tener una Super 8 porque se volvieron a ser populares hace no muchos años. Algunas universidades y escuelas de cine todavía ocupan asignaturas de Super 8 y de revelado de película antigua y de film antiguo. Sí. Así, vale la pena investigar un poco al respecto, es muy interesante. Bueno, y ya finalizando este programa, porque ya tiramos todo a la parrilla, Sí. Una conclusión. De manera ¿Qué crees tú que es lo mejor en cuanto a un pack de una cámara, si es que graba en cinta o tarjeta de memoria, editar en un computador o en una mesa de montaje horizontal? ¿Qué será lo mejor? ¿Qué será la mejor combinación para una buena calidad de video? Yo ¿Tú creo crees? que depende. Sin contar el dinero, así que Sí, llevaría todo eso. imaginemos que somos multimillonarios, que nos sacamos la lotería. Dejando de lado eso, el dinero,
yo creo que va más al aspecto personal, a lo que cada persona quiere con su película, con su proyecto. Si tú quieres algo con una pizca más moderna, por ejemplo la película de Ang Lee, Life of Pi, que fue grabada en formato digital, una muy buena película, se las recomiendo. O si quieres algo con un estilo más clásico, hacer por ejemplo un homenaje a las películas de antaño, de los años 70, de cierto género, depende de cada uno. A mí personalmente me encantaría probar alguna vez una edición con técnicas clásicas, con la mesa de formato horizontal. Me encantaría probarlo aunque sea una vez para ver cómo es la experiencia. Y tal vez grabar en algún momento con equipamiento clásico como la Super 8. Me encantaría grabar algún día con una Super 8 para ver cómo es. O si no con películas de 35 milímetros y cámaras de 35 milímetros. Sería una muy buena experiencia. Pero si tuviera que elegir, me gustaría igual grabar una película con celuloide y después editarla de manera digital. Sería muy divertido. Bueno, yo creo que esa es lo mejor que hay, Sí. por ahora, porque es como que en un celuloide tú captas todas las fotos, así, foto por foto, Sí. por foto por foto. Y quizás es mejor de esa manera. De hecho, la única manera que conozco yo, por lo menos, de poder pasar una película analógica a digital es proyectando la película en un proyector. Pero eso estamos hablando de algo más antiguo, pero ponte tú, ahí tú te refieres, No ponte tú a la necesariamente, puede ser también. pero si hablamos de películas antiguas, por ejemplo, ya esas cámaras no tenían unas entradas, porque actualmente con algunas cámaras que eran analógicas tienen ese cable audio-video rojo, blanco y amarillo. Sí. Y que ahora los puedes conectar a través de un USB al computador Sí, y exacto. pasar los archivos. Pero hay cámaras que no Hay tenían cámaras eso. que no tenían eso. Las mini DV tenían eso. Sí. De hecho, yo alcancé a ocupar Bueno, un poco igual ese creo sistema. que algunas en los 80, no sé si existiría. No sé si existían, no estoy seguro. No sé cómo corroborarlo, tal vez. Quizás alguien Alguien pueda, con tal vez más alguien edad pueda, con que haya vivido más esa dinero. época. Y que haya podido tener ese tipo de cámaras y ese tipo de equipamiento. Pero a lo que iba, las cámaras como la Super 8 y sus cintas, las películas, la única manera de preservarlas, al menos la que yo conozco, y la que ocupan varias distribuidoras y varias personas que quieren conservar sus películas antiguas, la única que por lo menos yo conozco es proyectando la película y grabarla al lado con una cámara de formato digital. Creo que es la única manera. así como grabarla. Grabarla. O sea, literalmente proyectarla y grabarla. Sí, Así como- sé que suena muy amateur, estoy seguro de eso, pero es lo que hay, es la única manera Sí. que yo personalmente conozco. Y bueno, eso fue todo. Ya tenemos la conclusión y este tema que estaba hablando. Y no se preocupen, eso es una mosca que está Muy odiosa, pasando por todo el rato. como que quiere arruinar esto. Ya. Y bueno, gracias por ver este video. Gracias a los ya más de 1000 suscriptores. De verdad, muchas gracias. Sí. Y esperamos seguir llegando a más. Y ojalá volver a grabar otra vez otro programa, un punto aparte. Y quizás ya mejorar la calidad, porque ahora estamos con un poco amateur. Igual queremos subir un backstage de esto para Sí. ustedes. Y Para su entretenimiento, y cada vez que podamos vamos a seguir trayéndole más temas del interés al público. esperamos hacer uno mensual. Sí, Ojalá. sea así. Y bueno, si les gustó el video, denle pulgar arriba. Y si quieren ver más, Suscríbanse. será hasta la próxima. Adiós. Adiós.